noches a todos los amigos que nos sintonizan en todo Nuevo León. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales, su anfitrión como siempre, todos los viernes de 8 a 9, donde hablamos de los temas más interesantes, de todo aquello que despierta nuestra curiosidad, de las cosas que no sabíamos y temas que valen la pena discutir y comentar entre amigos, familiares y con cualquier persona. Déjame decirle que estoy bastante agradecido de que este martes por fin se acaba la horrible canícula. Este martes 20 de agosto ya se acaba este periodo de tiempo inhumano donde sufrimos del calor más horrible de todo el año. Pero como quiera, pues obviamente van a seguir las temperaturas por arriba de los 30 grados. Ahorita de hecho estamos a unos semi tolerables 37 grados, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores llamado septiembre, donde por fin podremos ver algo de la temporada de lluvias, donde tendremos cielos ya más nublados, un poco de brisa y pues esa atmósfera nueva de cambio, donde por fin ya sentimos un clima diferente, donde la ciudad se ve diferente, los tiempos y todo es un poquito distinto a lo que vivimos todos los días de un sol enceguecedor, de tener que ponernos los lentes de sol, ponernos bloqueador, que se nos queme un poquito la piel al andar en la calle o incluso los brazos nada más al andar manejando, y pues ya estamos a menos y menos cada vez del hermoso otoño, la temporada más bonita, claro, después del invierno, que es lo mejor, pero también ya viene y se viene acercando y los supermercados nos lo harán saber que ya viene muy cerca el Halloween, el Día de Muertos, y pues ya veremos todos esos pasillos llenos de calabazas, de dulces, disfraces, de todo lo que tiene que ver con la Noche de Brujas, y yo seré feliz. Así que espero que también se emocione como yo lo estoy haciendo, de que ya estamos dejando atrás esta temporada de calor, este verano, que pues no nos debe de sorprender, porque aquí en el norte, y sobre todo en Monterrey, pues estamos siempre asándonos un poco como lagartijas desérticas. Pero bueno, déjame decirle que en estos días me estuve de verdad metiendo bien profundamente a pues lo que se puede considerar un poco de teorías científicas, pero a la vez de cosas no muy aceptadas por la comunidad científica aún. Si quiere decirle pues teorías de conspiración, pues adelante, pero en realidad son cosas un poquito más generales, no tiene tanto que ver con fenómenos paranormales, con los famosos ovnis y con sociedades secretas que lo estén tratando de ocultar, pero sí son cosas que cuando yo las empecé a investigar y empecé a ver toda esta información, sí me llamó demasiado la atención, me despertó mucho la curiosidad de cosas que yo pensé que eran de cierta manera y nos han educado siempre que son de esa manera, y en realidad resulta que no todo es lo que parece, que los libros a veces no reflejan en realidad al 100% lo que pasó hace muchos años, hace siglos, hace millones de años, y pues siempre nosotros tenemos paradigmas, cosas que la sociedad nos ha hecho, que nos arraiguemos demasiado en nosotros, en nuestras creencias, y van surgiendo personas que poco a poco van investigando, descubriendo algunos datos y los publican, a lo mejor les va bien, a lo mejor los desacreditan, les destruyen la reputación, o simplemente con el tiempo se descubre la verdad y ya se reivindican estas personas. Pero es de verdad mucha información la que se conjunta en esto que fui investigando a lo largo de estos días, y déjeme decirle que tiene que ver precisamente con los orígenes de nosotros, de los seres humanos. Nosotros tenemos bien consciente la idea, la información, los datos que nos dieron prácticamente desde que estábamos en la educación tal vez básica, media, de que la vida humana, los antepasados del ser humano, se originaron en lo que es hoy el continente africano, y al principio pues éramos pues muy parecidos a los simios, porque en realidad somos simios, y bajamos de los árboles, caminábamos todavía agachados en cuatro patas, ya fuimos evolucionando, hubo nuevas especies que ya caminaban más erguidos y desarrollaron las herramientas para cazar, lanzas, martillos, rocas afiladas. Nació todo lo que es la organización de las tribus, emigraron a los demás continentes, a Europa, se esparcieron por Asia, al subcontinente de la India, y pues nos dijeron que hace aproximadamente unos 13,000 años
por cómo estaba la Tierra en ese momento, de que estaba cubierta de hielo, pues hubo la oportunidad de que estos antepasados cruzaran desde lo que es Rusia a lo que ahora es Alaska, a través del estrecho de Bering, muy al norte, y de ahí fueron bajando hasta que llegaron a Sudamérica. Eso es lo que se nos dice actualmente y es lo que se tuvo como la verdadera concepción del origen, bueno, de la llegada del ser humano al continente americano, y de hecho pues se tuvo como algo tan hermético y tan protegido que incluso las personas que fueron encontrando pistas de que tal vez no fue así como sucedió, fueron completamente destruidas en cuanto a su reputación científica. Pero primero vamos a dar una breve introducción de cómo fue que yo encontré todo este tema. Y es que todo empezó al investigar pues se puede decir que un sitio arqueológico ya conocido. Es uno que está en Turquía y es conocido como Göbekli Tepe. Este ya tiene varios años de haber sido descubierto, nada más que tiene una cualidad, se puede decir que misteriosa o extravagante, y es que es prácticamente la edificación pues religiosa más antigua de toda la humanidad, porque data de aproximadamente entre 11.600 años y 12.000 años antes de Cristo. En esa época se supone que éramos cazadores-recolectores, éramos pues tribus que se movían de un lugar a otro persiguiendo a las presas que también escapaban de nosotros, y pues en sí no teníamos una organización muy específica de lo que podría llamarse civilización, hasta que fue avanzando el tiempo, se descubrió, bueno, se inventó lo que es la agricultura, y ya fue lo que nos permitió poder asentarnos en lugares específicos y poder crecer nuestra propia comida y nuestros propios alimentos, lo cual dio lugar pues ya a la evolución de lo que conocemos como sociedad actual. Vamos a hablar de este templo de Göbekli Tepe, y resulta que en octubre de 1994 el arqueólogo Klaus Schmidt emprendió una misión de reconocimiento en el sur de Turquía. Schmidt había leído un informe de un arqueólogo de la Universidad de Chicago, que en la década de 1960 descubrió un montículo con restos arqueológicos en los alrededores de una aldea cercana a Urfa. En su opinión, el lugar no tenía en sí gran interés, no era la gran cosa, y solo destacó la presencia de un cementerio medieval y varios artefactos. Pero Schmidt tuvo una corazonada, se puede decir, y quiso comprobarlo personalmente. Schmidt y su equipo empezaron a buscar el lugar, al principio sin éxito. Al fin, a 14 kilómetros de la ciudad de Sanilurfa, encontraron un montículo que los lugareños llamaban Göbekli Tepe, que quiere decir colina panzuda, yo creo por la forma que tiene. Schmidt se dio cuenta enseguida de que el montículo no era una formación natural, tuvo que haber sido creado a fuerza por seres humanos. En su superficie hallaron fragmentos dispersos de piedra caliza y gran cantidad de astillas de sílice. En cuestión de minutos se hizo evidente la importancia del descubrimiento. Yo creo que un arqueólogo ya con experiencia, como lo era Schmidt, sabe específicamente en un momento que descubrió algo que tiene importancia científica y que vale la pena preservarlo y estudiarlo a más profundidad. Los arqueólogos pronto tropezaron con fragmentos de grandes bloques tallados, identificaron asimismo restos de esculturas. Las excavaciones se iniciaron al año siguiente y sacaron a la luz unas impresionantes construcciones megalíticas. Al menos 20 círculos de pilares de piedra caliza en forma de T que presentaban determinadas características humanas y estaban decorados con una serie de relieves de animales, algunos bastante muy refinados. Los análisis demostraron la enorme antigüedad del yacimiento, que se sitúa en ese momento, al parecer, en torno a los 9.000 o 7.500 años antes de Cristo, es decir, en el pleno neolítico. En el año 2000, Schmidt expuso la teoría de que el Göbekli Tepe fue un centro religioso de la etapa del Neolítico, lo que lo convertiría en el templo más antiguo de la historia de la humanidad, al menos 6 milenios anterior al complejo megalítico que conocemos ahora como el famoso Stonehenge. Según Schmidt, el complejo habría sido construido por un grupo de cazadores-recolectores
que peregrinaban periódicamente desde un área 200 kilómetros a la redonda para celebrar rituales asociados a las fuerzas animales que se representaban en los pilares del complejo. Incluso eso lo podemos ver ahora en día, de la gente que peregrina desde estados alejados, se avienta viajes, a veces incluso caminando con las famosas mandas, y llegan a un centro religioso y pues ahí hacen lo que habían prometido que iban a hacer, y pues es algo que tenemos presente desde incluso hace casi 12.000 años. Gente peregrinando desde muy lejos a un centro religioso, un centro espiritual. Schmidt cree que el descubrimiento de Göbekli Tepe cambia nuestra comprensión del desarrollo del Neolítico, frente a la tesis convencional de que la invención de la agricultura propició el paso a un modo de vida sedentario. Cuando ya pudimos crecer la comida, ya nos quedamos en un solo lugar. Schmidt considera que en el caso de Göbekli Tepe, el motor del cambio fue la religión. Fueron grupos de cazadores-recolectores seminómadas los que comenzaron a asentarse en la zona para almacenar y defender sus fuentes de comida con el objetivo de proveer al templo. Las prospecciones geofísicas en Göbekli Tepe han mostrado que el yacimiento tenía 90.000 metros cuadrados de extensión y que aún quedan sepultados otros 15 recintos todavía. Al parecer, algunos de ellos podrían ser más antiguos que lo que ya se había excavado a la fecha, remontándose a finales de la última glaciación, hace unos 15.000 años. Sería, por tanto, 5.000 años anterior a las primeras evidencias de agricultura. Como podemos ver aquí, esto ya está arrojando bastante información que nos hace empezar a cuestionarnos lo que teníamos como líneas del tiempo de la evolución humana. Y pues si estamos viendo que estos templos, estos lugares tenían tanta antigüedad, y que en un momento del desarrollo humano donde deberíamos estar nada más aventando lanzas a mamuts o cazando criaturas más pequeñas y andarnos moviendo de un lugar para otro, y ya estábamos haciendo este tipo de estructuras que, por lo que vi, por lo que leí, serían difíciles incluso de hacerlas hoy en día con la tecnología que tenemos en la actualidad. Y pues ya desde ahí se estaba viendo que Göbekli Tepe era un sitio arqueológico, aparte de muy importante, muy valioso como patrimonio de la humanidad, era algo que estaba haciendo que de verdad se pusiera a prueba todo lo que se tenía hasta ese momento como conocimiento arqueológico, antropológico de las fechas de cuándo se dio qué paso evolutivo de la sociedad y cuándo se dio un cambio en el tipo de cultura que éramos. Pero ¿por qué les estoy platicando esto de Göbekli Tepe? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de un periodo también del pasado, con un nombre bastante extraño, se llama Dryas reciente. Hace unos 13.000 años, más o menos por las épocas que estábamos hablando, las condiciones climatológicas de la Tierra se habían recuperado tras los rigores de la última glaciación. El mundo le pertenecía prácticamente al nuevo Homo sapiens, que éramos prácticamente nosotros. Un nuevo tipo de humano que, aprovechando el puente helado de Bering, como lo habíamos dicho, durante el periodo glaciar, se había introducido al continente americano. Pero en esos momentos algo estaba ocurriendo. El gran lago Agassiz, formado por el deshielo del manto laurentino y que ocupaba una gran extensión mayor a la que ocupan todos los grandes lagos norteamericanos juntos, empezó a desaguar a través del canal de San Lorenzo hacia el Atlántico Norte, en lugar de desaguar en el Golfo de México. Esto es muy importante porque esto trajo una consecuencia bastante importante en el planeta Tierra en ese momento. Al verterse una gran cantidad de agua dulce en aquella zona del océano, el equilibrio salino que permitía la circulación de la corriente oceánica del Golfo se descompuso completamente, deteniendo esta corriente cálida por completo. El calor procedente de la zona tropical del Atlántico dejó de fluir hacia el norte y el mundo entró en una nueva era glaciar que se prolongó durante más de 1.000 años. Este suceso climático es conocido como la glaciación Younger Dryas o Dryas reciente. Según otras teorías, y aquí es donde ya nos metemos más a lo que es lo raro de todo este tema que yo les traigo, es que el impacto de un cometa llamado Clovis sobre Norteamérica, acontecido más o menos en la misma época,
podría ser el principal responsable de este súbito enfriamiento global y de la extinción de numerosas especies animales, sobre todo las americanas, así como una de las culturas más antiguas de los humanos, conocido como la cultura Clovis. Cualquiera fuera la causa, ya sea el cometa o esta vertiente de aguas en el Atlántico Norte, debido a una coincidencia o varias, en menos de 10 años el anterior clima benigno se transformó en un clima mucho más extremo, mucho más frío y debido a la menor evaporación de agua en el océano, también mucho más seco. Para las nuevas poblaciones del Próximo Oriente, aquello estuvo cerca de significar pues una extinción, un desastre total. La sabana y los bosques retrocedieron, convirtiendo amplias zonas en desiertos, y los herbívoros salvajes, de lo que dependía su alimentación, empezó pues, a escasear. En cambio, el hombre aprovechó los terrenos más apropiados para ello, cerca de las corrientes fluviales, y empezó a sembrar semillas de cereal silvestre para cosechar después ya el grano, ante la necesidad imperiosa de obtener alimentos, de poder sobrevivir. El hombre empezó entonces a domesticar las plantas. Entonces hay muchas teorías de cómo surgió la agricultura, que fue un paso de verdad enorme para la conformación de la sociedad actual, pero aquí cuando estamos hablando del cometa Clovis, es una teoría muy interesante, porque esto no se conocía hasta hace algunos años. No se conocía que había habido otro impacto importante después del de los dinosaurios, y esto de hecho se descubrió en Groenlandia. Pero esto lo descubrí al escuchar las conferencias de una persona en específica llamada Graham Hancock. Es un autor y reportero británico que ha escrito bastantes libros sobre este tema, porque él de verdad se dedicó a estudiar toda esta incongruencia de lo que se sabía de la evolución humana contra lo que se fue encontrando poco a poco, y él llegó a varias conclusiones, que son las que les quiero comentar. Graham Hancock pues llegó a la misma conclusión que muchos arqueólogos, de que Göbekli Tepe tenía alrededor de unos 11.600 años de antigüedad, que fue hecho prácticamente cuando éramos nada más cazadores-recolectores. Pero esto del cometa Clovis pues vino a meter bastante información a las teorías que se estaba haciendo tanto Graham Hancock como muchas otras personas. El hallazgo de cráter se hizo en 2015. Prácticamente durante 3 años los investigadores habían trabajado en este descubrimiento nuevo que habían hecho. En el estudio explican que el cráter mide más de 31 kilómetros de diámetro, lo que corresponde a una zona tan grande como el área metropolitana de Madrid, y lo sitúa entre los 25 cráteres de impacto más grandes de nuestro planeta. Para ponerlo en un modo de comparación, un meteorito de 1 kilómetro de ancho ya sería algo cataclísmico si cayera hoy en día. De hecho, en este último mes tuvimos un cometa que también pasó demasiado, un asteroide que pasó demasiado cerca de la Tierra, y estuvimos por ahí haciendo algunos memes y algunas notas periodísticas bastante amarillistas, pero para que un cráter de 31 kilómetros esté escondido, pues sí es algo que era difícil de explicar, por lo menos hasta el año 2015. El cráter se descubrió cuando los investigadores inspeccionaban la topografía que ocultaba la capa de hielo en Groenlandia. Ellos simplemente estaban tratando de ver cómo era el suelo por abajo de la enorme y gruesa capa de hielo de la isla más grande del mundo, y simplemente cuando ya se iban y el piloto decidió ir más arriba, aumentar la altitud, ellos sabían que el aparato que utilizaban no funcionaría muy bien a más altura. De hecho, tenían que hacerlo a muy baja altura. Pero cuando ya aumentaron la altitud, dijeron, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede si lo activamos a esta altitud. Lo hicieron, y pues así fue como pudieron descubrir un cráter enorme escondido que hasta el año 2015 nadie sabía nada al respecto. El cráter se formó cuando un meteorito de hierro, aproximadamente de 1.5 kilómetros de ancho, se estrelló contra esta zona en Groenlandia, pero desde entonces ha estado oculto casi bajo 1 kilómetro de hielo. ¿Por qué es importante hablar de este meteorito? Bueno, porque está relacionado con muchas religiones,
ya que casi todas tienen algo en común, que es la creencia de que en algún momento de la historia, casi siempre cerca de la creación, hubo un diluvio universal. Por ahora vamos a dejarlos picados con esta información, vamos a ir un corte rápido, pero estamos de regreso aquí en Mundo Increíble, así que no se despegue porque le voy a contar qué tiene que ver el cráter con todo esto que viene. Y para los que se quedan con nosotros en Facebook, déjenme decirle que de verdad yo estuve metido en este tema en estos últimos días porque me resultó bastante interesante saber que en realidad lo que conocíamos como historia no era necesariamente correcto, no se está diciendo que es la realidad absoluta, pero ya hay bastantes científicos, me parece que alrededor de unos 70 científicos que concuerdan con Graham Hancock, de que no necesariamente hace 13,000 años es la fecha correcta en que los humanos llegamos al continente americano. Tanto Graham Hancock como otros científicos que estuvieron investigando este tema desde el principio sufrieron la completa, se puede decir, completo desprestigio por parte de la comunidad científica. Ahorita incluso si usted se mete a buscar Graham Hancock, Wikipedia lo va a poner como un pseudo investigador de pseudociencia y pseudo, porque siempre estamos rejegos a aceptar una teoría radical, algo que pues ponga en cuestión todos los paradigmas que tenemos hasta la actualidad, y pues incluso Graham Hancock él mismo lo dice, la comunidad científica es prácticamente como la política. Es algo dogmático, es algo que se tienen ciertas creencias, ciertos puntos de vista, y para sacarlos de ahí está dificilísimo, casi es como una mafia del conocimiento, donde si tú llegas con una información nueva, pues puede que incluso seas, aunque sea figurativamente, pero crucificado por lo que tú estás proponiendo. Graham Hancock decía incluso que los arqueólogos se limitaban a no buscar más abajo en las capas de la Tierra, porque la comunidad científica decía que pues, no había razón para qué hacerlo, si se sabe que a cierta capa ya era lo máximo en la antigüedad que iban a encontrar artefactos humanos. Como sabemos, entre más abajo una persona excave, pues más atrás en el tiempo está retrocediendo en cuanto a los descubrimientos que puede hacer de arqueología o de paleontología. Entonces, se tenía como un tabú en cuanto a los arqueólogos de no buscar más abajo de cierta distancia, porque la comunidad científica decía que no ibas a encontrar nada, ya más abajo de eso no era nada en cuanto a lo que se puede encontrar antropológicamente, y pues estaban muy checaditos, muy vigilados. Me parece que por ahí Graham Hancock mencionaba a un científico que fue completamente destruido por esta mafia académica, y después de que se encontró este cráter y después de que se fueron encontrando más artefactos más abajo, lo más probable es que llegues a dañar. Pues famosos prefieren hacerse celebridades al investigar ese tipo de temas. Ya tenemos ahí a Carlos Trejo, tenemos ahí a Jaime Maussan, y pues sabemos que cuando hablamos de ese tipo de personas son simplemente figuras del espectáculo. Tal vez Jaime Maussan un poco menos, porque pues él sí lo presenta de una manera un poquito más científica, más profesional, pero pues es lo mismo, es un personaje de aquí de la cultura mexicana, que aunque haga investigaciones serias, aunque demuestre evidencias que han sido corroboradas por incluso personas profesionales de otros países, de países más desarrollados, nosotros los seres humanos pues estamos generalmente muy cerrados a lo que es conocimiento nuevo, conocimiento retador, que nos haga pensar, y pues lamentablemente eso es algo que nos ha atrasado, aparte de las sociedades secretas y todo lo que se ha mantenido en secreto por parte de ellas. También el pensamiento de nosotros como seres humanos es bastante limitado. Como la típica pregunta que yo siempre me he hecho y se lo puedo hacer a ustedes es, por ejemplo, en el tema
ovni, en el tema extraterrestre, ¿quién ocuparía en usted que dijera que sí existe para que de verdad se lo creyera? Si ahorita ya tenemos a un ex ministro de Defensa canadiense llamado Paul Hellyer que dice que sí existe, si hay documentales como el de Unacknowledged, que se lo recomiendo bastante, está por ahí en internet, donde salen ex comandantes, ex generales, ex senadores, Edgar Mitchell, que fue el sexto hombre en caminar en la luna, y se están diciendo que sí existen, que los han visto, que incluso han interactuado con ellos. No sé quién necesitamos que salga y diga que existen, tal vez el presidente, tal vez el papa, no lo sé, pero ya hay gente que no puede estar más acreditada, que no puede ser más creíble, y pues como quiera, ahí está. Incluso Buzz Aldrin dice que vio algo, pero pues, ¿qué sabe Buzz Aldrin si solo fue el segundo hombre en caminar sobre la luna, ¿no? Bueno, así seremos siempre hasta que no nos toque verlo, hasta que no estemos ya incluso religiosamente, como se dice, picando ahí la llaga, pues no vamos a creer hasta no verlo. Y pues agradezco que los que estén escuchando este programa sean de mente abierta, porque si lo están escuchando es porque lo tienen que ser. Es algo que se puede deducir muy fácilmente. Y pues gracias por estar aquí en Mundo Increíble nuevamente como cada viernes. Espero que les estén gustando los temas que estamos trayendo en cada emisión. Vamos a continuar ahorita con este tema de por qué tiene relación lo que dice Graham Hancock, por qué tiene relación el cráter, por qué tiene relación Göbekli Tepe, y ahorita todo se va a juntar. Así que quédese con nosotros. Y estamos de regreso en Mundo Increíble. Estábamos comentando ahorita en el corte de qué se necesita para que los seres humanos, la sociedad, creamos en cosas que hasta ahorita se consideran pues fantasiosas. Si para muchos casos, como lo de los ovnis, lo de los extraterrestres, hay gente de muy, muy alto rango creíble, exministros de defensa, políticos, generales, pero estábamos diciendo precisamente eso, que quién sabe de quién necesitamos para que salga y diga que existen y ya lo creamos. Pero bueno, estábamos hablando de la relación entre lo que decía Graham Hancock de que cómo es posible que Göbekli Tepe tenga esta antigüedad, de que fuera construido de una manera tan misteriosa cuando solo éramos pues una tribu de cazadores-recolectores. Y también estábamos mencionando que la comunidad científica en esas épocas, en el siglo XX, decía que no había razón para cavar más allá de cierta capa de la Tierra, porque solo tenías que llegar a unos 13.000 años y ya hasta ahí nada más estaban los artefactos humanos, porque hace 13.000 años fue cuando llegamos al continente americano. Bueno, pues con esto de Göbekli Tepe, que era en Turquía, también tenemos que hablar del hecho de que en el continente americano se han encontrado artefactos, se han encontrado bastantes pues se puede decir vestigios de los seres humanos que arrojaron la información, los datos de que en realidad pudimos haber llegado al continente americano 130.000 años atrás, 10 veces antes de lo que se pensaba que habíamos llegado aquí. Y de hecho no es únicamente eso lo que estaba diciendo Graham Hancock, que era un misterio, sino que nosotros siempre pensamos que venimos de Rusia por el estrecho de Bering, bajamos, y pues se pensaba que todos los nativos americanos, tanto desde los nativos de Norteamérica como los incas o cualquier nativo de Sudamérica, íbamos a ser pues descendientes de aquellas personas de Siberia. Pero en realidad se hicieron estudios de habitantes del Amazonas, de nativos del Amazonas, y se descubrió que tenían genes relacionados con las personas nativas de Australia y de Papúa Nueva Guinea, que está arriba de Australia. Lo que arroja la idea de que en realidad hubo pues humanos antiguos que llegaron a las Américas, cruzando el Pacífico prácticamente en botes, pues no sé, hechos como los que podemos ver en películas como los de Moana, o sea, hechos completamente de madera cruzando el Pacífico, que por ejemplo el Atlántico, nada más la distancia entre el continente americano y el continente europeo, pues no es ni siquiera, yo creo, 2/3 partes de lo que es el Pacífico. El Pacífico es enorme, y que lo cruzaran hace cientos de miles de años para llegar aquí al continente americano es una proeza que podría considerarse imposible. Así que
se destruyó casi completamente la idea de que eran 13.000 años los que llevábamos aquí para llegar ahora a 130.000 años. Esto fue completamente debatido, incluso visto de mala manera por la comunidad científica, que era una mentira total, pero fueron saliendo más y más artefactos, fueron cavando o los encontraban cuando había retroexcavadoras pues moviendo la tierra para dar lugar a nuevas construcciones, y fueron saliendo cada vez más y más y más cosas de más tiempo atrás, y ya no hubo manera de tapar el sol con el dedo, y ahorita se está tomando más y más en serio esta teoría de que llegamos hace 130.000 años. Me parece que Graham Hancock tenía alrededor de unos 60 científicos que apoyaban esta teoría, y pues de hecho es algo que viene completamente a cambiar los paradigmas de lo que se tenía concebido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Göbekli Tepe, con el cráter? Pues estábamos mencionando que la mayoría de las religiones pues que más se expandieron a lo largo de la historia de la humanidad tienen en común un diluvio universal cerca de la creación, o bueno, más bien yéndose más atrás en el tiempo, tienen un diluvio pues que si fue para eliminar a los pecadores, que si fue un castigo de los dioses, pues ya por fin se tuvo una razón viable de por qué pudo haber una inundación, una alza de los niveles del mar, y pues se tiene la teoría de que el cometa Clovis, que chocó hace aproximadamente unos 12.000 años en Groenlandia, pues derritió obviamente todos los casquetes polares que había en ese momento, lo que causó que subiera muy súbitamente y bastante el nivel del mar, lo que podría ser, lo que consideraríamos que podría ser la razón de por qué tantas culturas se crearon con esa información de que hubo en algún momento una inundación global que arrasó, yo creo, con bastantes costas, y que pudo tal vez incluso ser la razón de por qué se tiene a la Atlántida y a la Lemuria como continentes que se perdieron bajo el mar por inundaciones según hechas por los dioses que estaban enojados por esas civilizaciones. ¿Por qué menciono, por ejemplo, la Atlántida? Bueno, habíamos dicho que Graham Hancock tenía datado el Göbekli Tepe como de 11.600 años de antigüedad. Si usted se mete ahorita a internet y busca el relato de la Atlántida, porque la Atlántida surgió a partir de que Platón recibió información de un sabio, supuestamente, de lo que era la Atlántida, pues Platón dice que la Atlántida desapareció hace 11.600 años, exactamente la misma cantidad de años que supuestamente tiene de antigüedad Göbekli Tepe. Y también todo lo que tiene relación con la inundación global, la catástrofe del cataclismo de la Atlántida, que se supone que los dioses se enojaron con esa, pues se puede decir que creídos, altaneros, porque estaban muy desarrollados en cuanto a su tecnología, y pues se les vino el diluvio encima, se destruyó completamente su civilización, pero al parecer hubo sobrevivientes. Exponía Hancock que las personas podrían preguntarse, bueno, pero si hubo un meteorito que se impactó y hubo un cataclismo prácticamente global,